Buenos días, bienvenidos. Aquí están las principales noticias de Colombia y el mundo. Atención, Bogotá. Hoy se cumplen 7 años del acuerdo de paz entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC. El presidente Gustavo Petro prometió respetar integralmente el pacto firmado con las FARC el 24 de noviembre de 2016. Aunque le ha puesto el acelerador a varios puntos, otros siguen rezagados o sufrieron transformaciones de cara al actual proyecto de paz total. Hace 7 años, el entonces presidente Juan Manuel Santos y hasta ese día máximo comandante de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaron el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Un documento de 310 páginas que selló más de 6 años de acercamientos y diálogos de paz entre las partes. Desde aquel 24 de noviembre de 2016, el Estado comenzó a preparar la implementación de lo pactado con una hoja de ruta a 15 años, que hoy cumple casi la mitad de ese tiempo en medio de avances en unos puntos y rezagos marcados en otros. Luego de superar el periodo presidencial de Iván Duque, quien desde su campaña se mostró crítico al pacto y le puso trabas a su ejecución, la llegada de Gustavo Petro al poder y su promesa de implementar integralmente el acuerdo abrieron expectativas en el país. Para Carolina Varela, coordinadora del proyecto del Capitolio al territorio de la Fundación Ideas para la Paz, tras 15 meses del actual gobierno, el balance es agridulce. Tiene compromiso en el discurso, pero los avances no se han visto en los territorios. Los principales temas críticos son la baja ejecución de los recursos en entidades claves para la implementación, la persistencia de los riesgos de seguridad en varias zonas del país y el estancamiento de la ruta de reparación colectiva. En contraste, los principales avances se ven en la puesta en marcha de la reforma rural integral, el punto más atrasado de los 6 que se acordaron con las FARC. Los avances son desiguales entre un punto y otro, pero hay que destacar que varios temas no solamente están siendo implementados, sino que no tienen marcha atrás, y eso hace que el balance de estos 7 años sea favorable. Así lo asegura la profesora Angélica Redberg, quien esta semana lanzó junto a Laura Betancourt el libro Después del Acuerdo, ¿Cómo va la paz en Colombia?, una compilación de textos de más de 100 autores en torno a la puesta en marcha del pacto. Pese al respaldo que Petro le ha dado al acuerdo de paz desde varios sectores, han señalado que la implementación se ha visto opacada por el proyecto de paz total del presidente, con el que busca negociar en simultánea con los grupos armados ilegales que siguen vigentes en el país. El énfasis en la paz total ha significado un riesgo de que no se implemente al pie de la letra y con todas las garantías lo pactado con las FARC. Y bajo el diseño de esta apuesta, el presidente parece no haberse interesado en conocer las lesiones de procesos pasados para enderezar el actual, que no está dando los resultados esperados y está generando frustraciones que incluso pueden enredar la implementación del acuerdo del año 2016, explica Redberg. Para Carolina Varela, hay elementos en los que ha habido mayor compromiso y otros en los que el acuerdo ha dejado de ser la prioridad en la política de paz total. La experta menciona que por un lado este gobierno ha dado más prioridad al acceso a la tierra, ha destinado más recursos y se ha propuesto metas ambiciosas en la reparación a las víctimas. Pero por otro lado, ha desdibujado la priorización del acuerdo en los municipios más afectados por el conflicto y le ha restado poder de articulación a las entidades encargadas de coordinar la implementación. De hecho, una de las primeras decisiones del presidente Gustavo Petro tras su posición fue eliminar la Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación, instancia que tenía a su cargo el desarrollo de lo negociado en Cuba. El presidente creó para esa tarea la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, una decisión que desde la óptica de varios sectores implicó bajarle el perfil a la implementación. Ahora se espera que el mandatario dé un reversazo y vuelva a activar una alta consejería para asumir esta labor. Al margen de lo anterior, es un hecho que el gobierno y varias instituciones de otras ramas del poder le han puesto el acelerador a varios ejes claves del acuerdo de paz. De acuerdo con el profesor Carlos Duarte, experto en tierras y miembro del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, la gestión del gobierno de Gustavo Petro en esta materia da cuenta de que no solo se ha hecho lo que quedó consignado en el acuerdo sobre la reforma agraria, sino que se ha avanzado más.
El Ejecutivo ha concentrado sus esfuerzos en tres grandes ejes: marco normativo, acceso a tierras y desarrollo rural. Sobre el primer eje, los avances respecto al anterior gobierno son evidentes. Se hizo la reforma constitucional del artículo 64, que reconoce al campesinado como sujeto de derechos. Se abrió en el Plan Nacional de Desarrollo una serie de herramientas para fortalecer la reforma agraria y se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria. Se crearon nuevas territorialidades campesinas y se fortalecieron las anteriores, como las zonas de reserva campesina, los territorios campesinos agroalimentarios y los territorios anfibios, y en general se dotó a la economía campesina de una particular importancia en el Plan Nacional de Desarrollo. Respecto a la reforma agraria, el experto resalta que se formalizaron después de que el gobierno anterior no lo había querido hacer. 4 zonas de reserva campesina y a nivel étnico se han formalizado un número importante de tierras indígenas y de títulos colectivos afrocolombianos. Con respecto al desarrollo rural, se ha dado un vuelco de casi 180 grados en la política de la Agencia de Desarrollo Rural. Los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural se transformaron en estrategias desasociadas y poco relacionados hacia estrategias con enfoque asociativo y comunitario. Se le está dando preponderancia a los saberes campesinos con todo el extensionismo agrario. Todo eso muestra que hay un cambio bastante radical, asegura Duarte. La profesora Angélica Redberg sostiene que uno de los puntos más destacados tras 7 años de la firma del acuerdo de paz es la desmovilización, conversión y transformación de la guerrilla en movimiento político. La mayoría de miembros de las FARC que firmaron el acuerdo mantuvieron sus compromisos, se desarmaron y emprendieron sus proyectos productivos. Algunos de esos proyectos ya no están funcionando por diversas razones. Algunos decidieron encaminarse individualmente, otros decidieron reubicarse, pero en general el propósito de lograr que la guerrilla de las FARC dejara de ser un factor de violencia en el país se logró, asegura Angélica Redberg. De acuerdo con el más reciente informe de la misión de verificación de la ONU, con corte al 26 de septiembre de 2023, 8 de cada 10 excombatientes está participando en proyectos financiados por el Estado. En cuanto a la reincorporación política, el Partido Comunes avaló 299 candidaturas en las pasadas elecciones regionales, mientras que otros 76 excombatientes recibieron el apoyo de otros partidos y coaliciones. El lunar en este punto del acuerdo sigue siendo el tema de garantías de seguridad. Desde noviembre de 2016, en el país han sido asesinados más de 400 firmantes de paz. También se mantiene el riesgo para los defensores de derechos humanos. Este año la misión ha recibido más de 50 alegaciones de asesinatos y 25 reportes de masacres. Sobre el eje del fin del conflicto, uno de los mayores avances del gobierno Petro fue la aprobación de la política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales y su plan de acción, que había sido reclamado durante los últimos 6 años. Sin embargo, hay dudas sobre cómo se va a ejecutar una estrategia de desmantelamiento cuando la apuesta central del gobierno es acabar con el conflicto a través de diálogos de paz. De acuerdo con Eddie Santiago Gutiérrez, coordinador de investigación de Elementa Derechos Humanos, el mayor logro en este punto durante el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido el lanzamiento de una nueva política de drogas. Esa política implica un replanteamiento del paradigma histórico que ha tenido Colombia en cuanto a la lucha contra las drogas, una relación menos hostil con los campesinos como eslabón más débil de la cadena del narcotráfico. El investigador asegura, sin embargo, que no hay un avance sustancial en el tema más delicado de este punto. La implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito no ha habido un cambio de rumbo que permita intuir que habrá una implementación más efectiva del programa. En ese sentido, lo que vemos es que aun cuando se ha avanzado grandemente en términos de retórica, en términos de política pública, aún hay un estancamiento. Para Carolina Varela de la Fundación Ideas para la Paz, otro punto que urge fortalecer es implementar una estrategia de seguridad en los municipios y las regiones de los programas de desarrollo con enfoque territorial, los 170 municipios más golpeados por la violencia y el abandono estatal. Los indicadores se vienen deteriorando de manera notoria en estas zonas, asegura la analista.
La creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición fue uno de los principales logros del Acuerdo de Paz. El sistema está conformado por 3 entidades que han ido entregando resultados. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. La Comisión de la Verdad terminó su tiempo de vida a mediados de 2022 y entregó un informe final que recoge los principales esclarecimientos del conflicto y una serie de recomendaciones para la no repetición que el presidente Gustavo Petro se comprometió a implementar. La JEP, por su parte, emitió en los últimos meses nuevas imputaciones en el caso 01 sobre los secuestros cometidos por las FARC, el caso 3 sobre los falsos positivos del Ejército y el caso 2 que aborda la situación territorial de 3 municipios de Nariño. El alto tribunal estaría a puertas de emitir sus primeras sanciones y en los últimos días le abrió la puerta al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Gracias a todo el aparato de justicia transicional tenemos más verdad, más conocimiento y más esclarecimiento que nunca en la historia. Hemos emprendido la tarea dolosa pero necesaria de hacer cuentas con el pasado, de identificar responsables y de asignar estas responsabilidades, dice la profesora Redberg. Pese a los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz, en las últimas semanas ha habido tensiones con altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, como el canciller Álvaro Leiva, que ha criticado al Tribunal Transicional y lo ha señalado de haberse descarrilado, lo que destacó una respuesta de la JEP exigiendo respeto por su independencia. Pese al avance que se ha visto en varios puntos del acuerdo de paz durante los últimos meses, no deja de ser preocupante que ya se haya llegado a la mitad del tiempo de ejecución y aún se presenten rezagos hondos en varios puntos. Frente a esto, la investigadora Carolina Varela hace las alertas en temas que deben ser priorizados. Impulsar la entrega y formalización de tierras a campesinos sin tierra o con tierra suficiente en las subregiones del Plan de Desarrollo. Implementar acciones para garantizar la sostenibilidad de los proyectos productivos de firmantes de paz, así como velar por la seguridad de quienes decidieron dejar las armas. Tramitar una iniciativa legislativa de tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de siembras de uso ilícito, con el fin de no poner en riesgo la implementación de programas de sustitución y a los funcionarios de las entidades, especialmente teniendo en cuenta la política de gradualidad del gobierno de Gustavo Petro. Dar prioridad a la implementación de la medida de reparación colectiva, especialmente en los municipios del programa de desarrollo con enfoque territorial, acelerando los procesos de consulta previa y para superar el rezago de esta medida en los sujetos de reparación colectiva étnicos. Implementar una estrategia de seguridad territorial donde los indicadores se vienen deteriorando de manera más notoria, que responda de manera más pertinente a cada territorio y al nuevo escenario operacional. Hoy hay opiniones divididas. Hace 7 años se llevaron a cabo la firma del acuerdo de paz con las FARC con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Permiso.